¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto de hoy. Es jueves, como todos los jueves está conmigo Nacho Marván. Nacho, ¿cómo te va? Bien, buenas noches a todos. Y me da mucho gusto que haya aceptado nuestra invitación Sergio López Ayón, el director general del CIDE, colaborador de Milenio, buen amigo de esta casa. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Carlos, buenas noches a todo el auditorio también. Vamos a empezar contigo, Sergio. Quiero acudir a precisiones de verdad, porque en esta semana no he tenido un abogado de tu tamaño aquí. Seamos precisos, esta es una suspensión temporal que no decide nada más que párenle antes de que sigan los golpes, pero tú explica, ¿qué es la decisión que tomó a las 24, 48 horas, que además hay que tomarla rápido, dice la ley, el juez? Lo que toma es técnicamente lo que se llama una medida cautelar, y lo explico. Cuando yo voy y presento un amparo, lo que estoy diciendo es que la autoridad está violando mis derechos. Para que la actividad de la autoridad no vaya a menoscabar, no vaya a afectar de manera definitiva mis derechos, lo que se establece en la ley de amparo, y eso es una larguísima tradición, los jueces pueden otorgar, después de examinar, digamos, si hay un principio de razonabilidad, esto que llamamos técnicamente una suspensión provisional. Vamos a suponer que a mí me condenan a ser fusilado. Voy con mi amparo. Si el juez espera hasta que lo resuelva, pues cuando lo resuelva yo ya me morí, ya me fusilaron. La idea de la suspensión es decirle a la autoridad, no lo fusiles. Vamos a revisar todo el asunto y al final que tengamos una sentencia, determinará si procede o no procede fusilar. Pero mientras tanto, no lo fusiles. Bueno, ese es porque eso sería irremediable, ¿no? Por cierto, yo he escuchado en clase a Sergio dar este mismo ejemplo y espero que se entienda cómo es. Deja ver por qué lo quieres fusilar antes de que lo fusiles, ya. Si luego vemos que tenía razón, ve y fusílalo. Pero por lo pronto, aguántame, ¿no? Y la ley establece un plazo rápido por la misma razón. Por eso se llama suspensión provisional. Después vendrá una audiencia y entonces el juez determinará con más elementos si hace una segunda determinación que se llama suspensión definitiva. Y esa se mantiene hasta que el asunto se resuelve de manera definitiva, en el fondo. Pero así funciona, y sí ha funcionado esta herramienta procesal del amparo siempre. Y nada más añado una cuestión. Si la autoridad no está conforme con la suspensión, la temporal o la provisional o la definitiva, tiene una manera de combatirla, interponiendo un recurso de revisión ante el superior de alzada, o sea, ante el colegiado, para que revise si la suspensión se sostiene o no se sostiene. Entonces, todo es un entramado procesal que a mí me sorprende, de verdad me sorprende el escándalo que han hecho cuando la manera de resolver el asunto era interponer la revisión y esperar la resolución definitiva. Tan sencillo. Ahora, por eso está Nacho aquí, porque escuché a Nacho en una conversación del martes decir, esto es político, ¿verdad, Nacho? Es decir, qué bueno que hacemos este apunte técnico jurídico, entre otras cosas para los medios de comunicación que a veces no lo entendemos. ¿Por qué es un asunto político, no, Nacho? Bueno, a ver, en lo inmediato y las reacciones, tanto de un lado como del otro, y la prensa mal llevada y todo, es político en el sentido de pues nuestra costumbre o la práctica normal, incluso en otros lados, de algunos asuntos controvertidos con diferencias importantes de cómo debería ser, se litigan en los medios más que procesalmente. Y es político también, porque incluso si nos vamos a estudiar el asunto y demás, es un asunto en donde pues puede ser interpretación si la ley puede modificar o no una manera de instrumentar una política pública. Son preferencias con respecto a cómo quiero que sea la política energética de un lado o del otro. Entonces, en la medida en que se expresan esas preferencias, pues lo que estás disputando es en un terreno ya no legislativo ni ejecutivo, sino el judicial, cuál es la interpretación correcta o la instrumentación correcta, no correcta, sino cómo prospera tu preferencia de una política pública o no. Había habido un memorándum, digamos, una norma un decreto que se declaró inconstitucional, ¿no? Sí. Porque llegó hasta donde tenía que llegar. ¿Cambia que esto sea ley
en términos del resultado que podría tener si llegara a una sala de la Corte? Es decir, ¿hacerlo ley podría haber resuelto algo? Sí lo cambia. A ver, porque el decreto era contra el eje, es decir, la inconstitucionalidad del decreto es que era contraria a la ley y por lo tanto violentaba la Constitución. Estoy simplificando el argumento. Correcto. Cambiaron la ley. Ahora el estándar de revisión es si la ley violenta una norma constitucional, en este caso el régimen de competencia. Esa es la pregunta constitucional que se hace. La pregunta es totalmente distinta. Exactamente. La pregunta que se va a hacer es decir, igualar la inconstitucionalidad declarada del decreto. Ahora querer interpretar que la ley va a ser inconstitucional porque ya fue esta sería falso, porque la pregunta es diferente. Así es. Y el debate, digamos ya más técnicamente, es que la Constitución, artículo 28, establece un régimen de competencia y algunas partes de la actividad eléctrica están reservadas al Estado como monopolio, pero otras no, entre otras la generación. Entonces, la pregunta es si la ley, como quedó redactada, violenta el principio de libre concurrencia o de competencia económica en la generación de energía eléctrica. Esa es la pregunta constitucional que tienen que resolver los jueces y que no está resuelta. Eso es el resultado final. Y en una tensión constitucional en donde coexiste el reconocimiento del monopolio en el servicio público de energía eléctrica por parte de la CFE, en este caso de las empresas productivas del Estado, como les llaman ahora, con la facultad de la Comisión Federal de Competencia de regular la competencia. De hecho, incluso el decreto fue impugnado por Comisión Federal de Competencia porque le daba a otro órgano la facultad que era de ella de regular si había competencia o no. Entonces, esa fue la discusión del decreto y ahora creo que lo plantea muy bien. ¿No? Lo que plantea muy bien es, dentro de esta tensión que hay en la Constitución entre monopolio y libre competencia, la ley de qué lado cae, puede o no puede, o resuelve o no esa tensión. ¿Qué tanto importa para un juez o magistrados? Llevas mucho tiempo en esto, etcétera. Esto que está pasando, porque volvió a pasar en la mañana de hoy, ¿qué tanto importa, qué tanto ruido hace en las salas, en tal, tener al presidente todos los días, ¿no? Hoy volvió a sacar, no, miren, ya lo regañaron hace 3 semanas por una decisión similar, ya no sé qué. ¿Qué tanto importa y qué tanto necesitan de la protección del resto del Poder Judicial? Yo creo que sí la necesitan, o sea, porque finalmente es el presidente de la República, no está hablando cualquier persona. Por más que hable todos los días. Por más que hable todos los días. Y lo está haciendo en un contexto, pues yo lo llamo así, de violencia simbólica, ¿no? Está poniendo en duda la actuación y la imparcialidad del juez sin que el juez tenga voz ni tenga un mecanismo de defensa. ¿Qué protege al juez? La institución judicial, ¿no? Ahí es donde la función judicial, el Consejo de la Judicatura y las garantías judiciales tienen que operar. El presidente lanza acusaciones importantes, dice que está al servicio, que, en fin, ¿no? Que hay corrupción. Todo eso es un dicho del presidente, no está aprobado. Pero claro, si a un juez le dices, si decides en contra de esto o si otorgas una suspensión, te va a caer, digamos, el peso del Consejo de la Judicatura para que investigues si lo hiciste bien o lo hiciste mal, pues claro que tiene un efecto inhibitorio en los jueces. Ahí la respuesta del ministro Saldívar fue correcta. Dijo, ya la recibí, señor presidente, la voy a trasladar al Consejo para que se determine si hay elementos para proceder. Ahora, de todas maneras, los jueces sí se ven afectados en su labor, ¿no? Sí tienen un impacto no solo en ellos, sino en el conjunto del Poder Judicial. Ahora, conociendo al presidente, Nacho, vamos a seguir escuchándole en la mañana hacer esas lógicas, ¿no? De aquí a que se decida, que pueden tardar meses a que se resuelva el fondo del asunto, ¿no? Bueno, supongo que primero quiere influir en la suspensión definitiva, pero después en el fondo del asunto, ¿no, Nacho? Vamos a escuchar el asunto más, ¿no? Y ahí dice, además el camino, y ahí sí, digamos, es pues, como le llamó Sergio, violencia simbólica, pues sí es una manera fuerte, digamos, de hacer presión política, en donde pues tendrá que tener la protección los jueces del Consejo de la Judicatura, y es, digamos, insisto, es las características del asunto, digamos, tan preciso en términos de preferencias de políticas públicas, más que de derechos humanos, etcétera, etcétera, lo que da esta batalla, digamos, por
esta batalla con estas expresiones políticas por definir cómo se va a realizar o no una política pública. Y ahí, Nacho, es donde yo creo que está el problema, porque tú sí tenías un arsenal jurídico para combatir la decisión del juez, la suspensión, y tienes un montón de argumentos para sostener la constitucionalidad de la ley. Y es un debate que se tiene que dar en el seno del Poder Judicial, no en el terreno político. Estoy hablando, entiendo, como abogado, y entiendo, sí, claro, que la política, ¿no? Pero para eso está la institución judicial, ¿no? Y para eso el presidente tiene todos los recursos jurídicos del Poder Ejecutivo para argumentar su caso, ¿no? Entiendo me parece interesante, Sergio, lo que dices, porque hay una interpretación como falsa y somera de, no, lo va a perder, si es anticonstitucional. Tú dices, no, hay una discusión todavía. Es debatible, es un tema. Hay una discusión real que tiene que decidir la Corte, ¿no? Al final del día tendrá que decidir la Corte, ¿no? Y la decisión del decreto no prejuzga, insisto, porque la pregunta es distinta. Es que, bueno, este programa ya valió la pena si eso explicamos aquí. La pregunta es diferente, no es lo mismo. Y segundo, el amparo no está concedido. Hay una suspensión temporal del acto del gobierno, ¿no? Inclusive hay terreno del medio. La resolución final del amparo puede decir esto sí es legal y esto no, ¿eh? Y la decisión del juez de amparo, del juez de distrito, va a ser revisada por un colegiado, ¿no? Y muy probablemente la decisión del colegiado, si no es que lo atrae la Corte antes, va a acabar en la Corte. O sea, es un largo camino el que hay que recorrer todavía haciendo estos mecanismos, digamos, de decisión judicial sobre un asunto que, pues, hay que, como dice Nacho, hay que resolver la tensión constitucional y hay que ver cuál es el alcance del monopolio del Estado y dónde estamos en otros terrenos. Y el presidente incluso marcó una ruta y dijo, ¿y si no cambia la Constitución? Yo no me peleo con eso, ¿eh? Si tiene los votos, que la cambie. O sea, tampoco es la primera vez que cambiamos la Constitución. No, si la declaran inconstitucional la ley, o sea, después de todo este trámite. Faltan meses. Pero otra vez, ahí marca la ruta correcta. Pues tiene iniciativa, vámonos. Es legítimo. Lo que a mi punto de vista no se vale es esa intervención, digamos, llevar la batalla política al terreno judicial me parece que es muy problemático. Vamos a ver qué pasa. Sergio, fue un placer. Gracias por esclarecer todo esto. Nacho, te mando un abrazo. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.